Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿en qué punto estamos con la Omicron? Estamos en un punto en que empiezan a tomar formas del rompecabezas, las piezas se empiezan a alinear en el escenario de que la Omicron le trae al mundo. Y el escenario que le trae es pasa a ser cada vez más inquietante. ¿Por qué, Paulino? A ver. Hoy son 25 o 26 países los que ya han anunciado oficialmente la presencia de Omicron en sus territorios. 56 países de todo el mundo también han restringido el acceso a sus territorios. Cada vez son más los países que toman medidas del orden interno. Por ejemplo, hoy Alemania, la canciller Angela Merkel, justo días antes de irse, decretó que los no vacunados van a tener que hacer un confinamiento. De hecho, no tienen acceso a ningún lugar público, a ningún comercio que no sea esencial. Por ahora, ningún país ha detectado la circulación comunitaria, salvo Botsuana y Sudáfrica, que son los dos países que secuenciaron la Omicron y la anunciaron al mundo. Ese es el escenario hoy. ¿Qué sucede hacia adelante? Que es la gran pregunta que se hacen todos los países y sobre todo los científicos. Los científicos siguen insistiendo, necesitamos 2 o 3 semanas para resolver las 3 preguntas esenciales de la Omicron. ¿Es más contagiosa que otras variantes? ¿Es más peligrosa? ¿Y las vacunas funcionan o no funcionan para detenerla? Hay ciertos indicios que permiten optimismo y otros que te llevan al pesimismo. El pesimismo, empecemos por lo bueno y terminemos en lo bueno. Sudáfrica, el país donde supuestamente, todavía no hay certeza sobre esto, se generó la variante Omicron. El 21 de noviembre tenían 800 casos diarios. Hoy tienen 8.500 casos diarios. El número se multiplicó por 10. No solo creció el número de contagiados, sino también el número de hospitalizaciones. Ese número de crecimiento de casos de contagios también se lleva al resto de África, es decir, que la Omicron, pese a que no ha sido detectada porque los mecanismos de registro en África son un poquito más frágiles que en Sudáfrica, en el resto de África, ha crecido un 153% el nivel de contagio en África desde comienzos de noviembre. Es decir, que la Omicron también circula, silenciosamente, pero circula. ¿Qué es la parte buena? Este escenario es el que está mirando Europa y Estados Unidos con muchísima atención, porque dice, esto es lo que nos va a suceder a nosotros eventualmente, es decir, un crecimiento vertiginoso. Pero ¿qué sucede con los infectados por Omicron? Hasta ahora, y esto insiste el Ministerio de Salud y la Asociación Médica Sudafricana, insisten que lo que ven generalizadamente es que los enfermos con la variante Omicron tienen un transcurrir de la enfermedad muy leve. Los síntomas son diferentes a los de otros variantes, por ejemplo, la gamma o la delta, y la enfermedad se transcurre de forma muy leve. No han visto casos que deriven en muertes. Ahora, también es cierto que es muy incipiente el control de esos pacientes. Llevamos 2 o 3 semanas en Sudáfrica con la presencia de Omicron. Es decir que hasta ahora estas 2 o 3 señales te permiten ver un escenario tal vez de más contagio, dicen los científicos, mayor tasa de transferencia del virus, y otro punto que también la Asociación Médica Sudafricana registró, crece la tasa de reinfección. Eso es lo que han detectado y eso es lo que dicen, ojo, que acá puede estar la gran fortaleza de Omicron y la debilidad para los países. La reinfección. Ahora, es leve la enfermedad. En función de esto, también se dividen un poco las aguas sobre qué sucederá con las vacunas, Paulino. ¿Por qué? Claro. Hace 2 o 3 días el CEO de Moderna dijo, ojo, que nuestras vacunas probablemente no sean aptas para contener la variante Omicron. Es probable que Omicron perfore la inmunidad que da la vacuna de Moderna. Sin embargo, hoy, esta mañana muy temprano, el CEO de BioNTech, el laboratorio que creó la vacuna de Pfizer, dijo, estamos casi seguros que nuestra vacuna tiene la capacidad de contener y afirmar la inmunidad para detener a Omicron. Es decir, por ahora tenemos un poco de razón para el optimismo y un poco de razón para el pesimismo. Te pido que te quedes un segundo, quiero sumar a Ricardo Teijeiro, que es infectólogo. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El placer de tenerlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
¿qué aportaría a la fantástica descripción de Inés respecto a dónde estamos parados, qué es lo que está registrando el mundo, cuáles son los planteos, cuáles son esos vasos medios vacíos y esos vasos medios llenos que el mundo científico está advirtiendo que la Omicron representa? ¿Dónde se inscribe usted? Como decía Inés, tenemos muchas preguntas. Tenemos alguna respuesta que tenemos que darle un poco de tiempo para poder conseguirla científicamente y poder avalarlo con la investigación. Pero hay detalles que hay que tener en cuenta. Ustedes fíjense que esta variante se diagnostica en África para el 10 de noviembre y ya tenemos toda la genética del virus. Ya se está haciendo toda la búsqueda en todos los países del mundo. Obvio que trascendió la frontera porque en una pandemia esto evoluciona de esta manera. Ahora bien, es una variante que tiene muchos cambios, mutó muchos de sus proteínas y muchas de ellas en la parte que es la proteína S, la espiga, que es lo que se une a la célula humana. Por eso es que la hace más contagiosa. De ninguna manera está demostrado que sea más agresiva. Los casos de seguimiento en África son casos leves o moderados. Pero también hay que tener en cuenta algo que es fundamental. El diagnóstico se hace en África, no se sabe si se generó en África, pero el diagnóstico se hace ahí. Ahora, África, los países más desarrollados de África tienen un 30% de su población vacunado. Los países de centro de África tienen menos del 7% de la población vacunada. Eso es lo que tenemos que insistir. Hoy, en vez de estar cerrando las puertas a África, lo que tenemos que tratar de hacer es cómo le acercamos la vacunación, cómo hacemos que la población mundial esté vacunada, que hoy llega cercano al 50%, y ese es el gran riesgo que tenemos a que se generen nuevas variantes. Le estamos permitiendo al virus pasar de persona a persona que son susceptibles porque no han tenido contacto con otros virus, no han tenido contacto con la vacuna. Entonces eso le permite al virus ir modificándose. En eso tenemos que trabajar fuerte. Correcto. Ricardo e Inés, les pido a ambos que me aguarden un instante adicional, porque lo quiero sumar a Cristian Martin, que está en Francia, a propósito de lo que ya se ha confirmado allí en París, la bella París, en la de Messi, en la de el Balón de Oro, en la ciudad más cosmopolita probablemente del planeta, junto con Nueva York, porque allí también se han confirmado casos. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? El placer de tenerte, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Sí, se confirmaron el primer caso de la variante Omicron, una persona que había estado en el sur de África, que había pasado por Nigeria, está en territorio francés desde el 25 de noviembre, no sé si me pueden sacar la vuelta. Y su mujer y él dan positivos y se confirman que son los dos primeros casos de Omicron confirmados en territorio francés. Está aislado, no tenía síntomas importantes, y Francia, que tiene un problema grande porque tiene colonias, entre comillas, inclusive en Sudamérica, la Guyana francesa, donde se los considera vuelos, llamadas domésticas, no se los considera colonias, son regiones francesas. Por lo tanto, se va a restringir por ese lado, porque una vez que entran acá a Europa, los controles por tierra son nulos. Sí se planea poner, mirá lo que es esto, hay palabras que realmente devuelven el pasado a mucha gente, obviamente no tiene nada que ver, pero las palabras de medidas extremas en Alemania, lo que se confirmó hace un rato, Alemania confirma que restringe total e inmediatamente la vida social de los no vacunados. No pueden ir a un restaurante, no pueden ir a un bar, no pueden subir a un transporte público, no pueden ir a ningún lugar público si no están vacunados. Los alemanes confirman que esto es una medida de solidaridad nacional. Se adopta la medida 2G, las dos maneras con que se puede hacer una vida social en Alemania: o vacunado o inmediatamente recuperado. El 8 de diciembre Angela Merkel le pasa la Cancillería a Olaf Scholz, que ya dijo que apoya la vacuna obligatoria a partir de febrero. Angela Merkel va más lejos y confirma de que el Reichstag, el Parlamento alemán, va a estar debatiendo inmediatamente la posibilidad de que desde febrero sea la vacuna obligatoria en Alemania. Alemania registró 70.000 casos y casi 500 muertes, algo que no registraba desde febrero, hace 9 meses. ¿Qué pasa? Hay fronteras abiertas con Francia. Francia
planea empezar control fronterizo con Alemania, porque realmente la situación acá en Francia viene subiendo en cuanto a casos, casi 70.000 se duplicaron en una semana, aunque la mortalidad todavía no sube. Hay mucha más gente vacunada aquí en Francia que en Alemania. Por eso los alemanes restringen la vida social de los no vacunados. ¿Por qué? Porque es el foco de contagio, la vida nocturna y los eventos públicos. Quédate un segundo, Cristian, porque lo tengo a Teijeiro, lo tengo a Inés Capdevila. A Teijeiro le quiero preguntar y después voy a Ine para una perspectiva argentina. Teijeiro, hay dos cosas que se están discutiendo en el mundo científico. Una es si tras la advertencia y la notificación de Sudáfrica es bueno castigarla reduciéndole todo tipo de vuelos, aislándolo, porque tal vez eso sea un desincentivo para notificar nuevas variantes a otros países. Por lo tanto, quiero una reflexión sobre eso. Y lo segundo es, bueno, si es lógico que sea obligatoria a esta altura de la circunstancia y del desarrollo de la vacuna, sin haber cumplimentado todas las fases que otras vacunas tienen, convertirlas en obligatorias a partir, qué sé yo, de enero o febrero del año que viene. Y primero, bueno, como decía antes, lo más importante de todo es ver cómo hacemos para que esos países pobres logren tener accesibilidad a las vacunas, que es la única manera de controlar la pandemia. En segundo, lógicamente, todos los países deben hacer el control de su frontera, no para no permitir ingreso, para hacer un diagnóstico inmediato, poder aislar los pacientes y de alguna manera que no se diseminen en el país. Ahora, todo el mundo, todos los niveles científicos, estamos acompañados a vacunas porque es uno de los mecanismos de prevención más eficaces. Y esto no hay duda, y lo estamos viendo en Argentina, con una población vacunada eficiente, donde no tenemos y no hemos tenido un gran sobresalto con la variante Delta. Entonces tenemos que acompañar eso. Si nosotros queremos volver a la normalidad, tenemos que tener a la población vacunada. Está bien. El pase sanitario, Inés, ya rige en Tucumán. Santa Fe dijo que va a adherir. La Ciudad de Buenos Aires dijo que no lo va a extender al transporte público, etcétera, como en algún momento había sostenido la provincia de Buenos Aires. Kicillof dijo que es de imperiosa necesidad aplicarlo, pero Bisotti todavía no lo oficializó a nivel nacional y todas las provincias esperan que lo haga para saber si adhieren o no. Hoy está en Santa Fe. ¿Entendés que puede haber una definición en las próximas 24 horas? Es probable que haya algún tipo de definición, no sé si la definición de nacionalización del pase sanitario, lo que sucede en la Argentina es lo mismo que sucede en el resto del mundo, la fragmentación en la toma de decisiones sanitarias para detener, sobre todo en este caso Omicron, un poco ayuda a viabilizar el virus. Entonces es esperable que el gobierno nacional tome alguna de esas decisiones. El resto de los países está, además de estar haciendo hincapié en la obligatoriedad de la vacunación, está reforzando mucho el uso del pase sanitario. Por ejemplo, en Chile acaba de anunciar el gobierno de Piñera que si cada 6 meses una persona no se pone la dosis de refuerzo, entonces no va a poder usar su pase sanitario para usar el transporte, los comercios no esenciales, los lugares públicos. O sea que ahí rige para el transporte en Chile, porque acá en la Argentina en principio no. El pase sanitario sí, y es nacional en Chile, rige para todo. Está muy bien lo que marca. Cristian, en Europa están asistiendo a también esta idea de una afectación en principio para los no vacunados en la vida diaria, pero también ha habido restricciones en Países Bajos, en Austria, ayúdame, donde se recortaron los horarios donde podían estar abiertos los restaurantes, los bares. O sea, Portugal va a un confinamiento estricto de una semana post Reyes, hasta donde sea, o después de Año Nuevo. ¿Eso es lo que está pasando en Europa? Paulatinamente las culturas o sociedades más liberales del norte de Europa van cerrando la canilla y advirtiendo, y la gente va aceptando realmente. Hoy estuvimos acá en un centro de testeos y la gente fue pasando. Austria decretó confinamiento total y a ese paso va Alemania. Son países con culturas y sociedades parecidas. Por el momento los alemanes hacen esto, pero la semana pasada dijeron otra cosa. Se van previniendo y van camino a ir cerrando más. Argentina posiblemente tendrá que cerrar las conexiones con algunos países o endurecer los controles, porque al no tener tráfico terrestre abierto, tan expuesto como es acá en Europa, donde uno hace 2 horas y ya está en otro país, las cosas son mucho más difíciles de controlar. Hay
alguna que otra camioneta sanitaria en un control, pero es random, es a sorteo, agarran uno y lo controlan. No es suficiente y Europa tiende a cerrarse de alguna u otra manera y que pague la gente no vacunada, que es lo que está exponiendo a los demás. Acá se juntan tres factores. Una, un personal, faltan enfermeros en el servicio sanitario alemán y en el francés también, y en el británico ni te digo. El 10% donde la vacuna no hace efecto, no es efectiva, ya sabíamos que no era el 100%, y los no vacunados. El sistema hospitalario alemán está muy cerca de estar sobrepasado. Alemania traía gente desde Italia, ¿se acuerdan? O sí, España sí. o Francia para tratarse en Alemania en la primera hora, ahora es al revés. Cristian, querido, enorme abrazo. Gracias por la deferencia, como siempre, para con nosotros. Buena noche allí en París. Abrazo. Ricardo, le mando un saludo. ¿Quiere agregar algo, aportar algo? Agregar algo, no olvidemos las otras enfermedades. En este momento hay un brote de sarampión en Brasil, hay fiebre amarilla en Venezuela, en Brasil. Sabemos todos que hay intercambio con estos países. Lo que debemos hacer es actualizar los calendarios de vacunación, hacer la consulta pertinente con el médico antes de tener un riesgo frente a un viaje. Enorme abrazo, Ricardo. Gracias por la deferencia. Igualmente. Muy gentil. Chao, buenas tardes. Inés, lo último. Las fronteras están cerradas, se confirmó, se van a prolongar los cierres con Chile, por lo menos hasta fin de año. Las fronteras terrestres no se abren. Y al mismo tiempo Perú otra vez cerró las fronteras terrestres y Estados Unidos le agregó, o le va a agregar, mejor dicho, un PCR 24, ya no 48 ni 72 horas, 24 horas antes de abordar un vuelo, ¿correcto? Para entrar a Estados Unidos. Exactamente, Paulino. Es muy interesante la estrategia de Joe Biden respecto de Omicron, porque se va a focalizar, obviamente, en la obligatoriedad de la vacuna, pero también en el testeo. Va a ser una campaña masiva de testeo y va a facilitar los testeos a domicilio. Y esa campaña masiva de testeos incluye también un cambio para todos los que llegan a Estados Unidos. Antes, hasta hoy, los que estábamos 2 veces vacunados, entonces podríamos presentar un testeo con 72 horas de anterioridad. Ahora tiene que ser 24 Correcto. horas antes. Es un periodo mucho más corto. ¿Por qué? Porque le permite a los funcionarios de migraciones decidir si, con mucha más precisión científica, tu capacidad de haberte contagiado en el avión o donde fuera tu destino, tu lugar de origen. Gracias, Inés. Enorme placer de tenerte. Gracias a ustedes, Paulino. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Buen día para vos también.